Bueno, me escuchan bien, ¿no? ¿Pueden ver la pantalla también? Me confirman, por favor. Sí, doctor, se ve. Ya, gracias. Bueno, muy buenas tardes nuevamente. El día de hoy vamos a continuar con las clases teóricas. El tema asignado para la fecha es litiasis vesicular, de acuerdo al cronograma de teóricas que tenemos en el ciclo, ¿no? Bueno, el día de hoy vamos a hablar o vamos a continuar lo que el día de ayer habíamos estado hablando, una parte. Ayer hemos hablado, ¿se acuerdan? Hígado y vías biliares principalmente. Bueno, el día de hoy vamos a hablar más de la patología, ¿no? De la litiasis vesicular. Sin antes ingresar con esto, a ver, si nosotros vemos, ya estamos en quinto año, ya estamos en la parte clínica, entonces ustedes leen este caso, por ejemplo, paciente de sexo femenino, 44 años de edad, acude a emergencias por presentar dolor cólico a nivel de hipocondrio derecho, a esto se acompañan náuseas y vómitos, al examen físico, blando depresible, un Murphy positivo, temperatura 38.5 grados centígrados, laboratorio es lo que llama la atención, lo que es positivo, es una leucocitosis de 13.500. La ecografía reporta longitud vesicular de 2 centímetros, paredes de 6 milímetros con lito en bacinete. Y bueno, si les pregunto a ustedes de qué estamos hablando, quizás en relación al tema me dirán que es una litiasis o cálculos en la vesícula, etcétera, ¿sí? Que está bien, pero el objetivo de esta clase es que al finalizar la misma comprendamos, entendamos un diagnóstico bien claro, con algún diagnóstico diferencial y poder entender mejor este caso. Otro caso también de la vida real que a ustedes de aquí a un año, cuando estén internado, o de aquí a 2 años, cuando ya seamos colegas, seguramente les va a llegar, ¿no? Un paciente de sexo masculino, 64 años de edad, que acude a emergencias por presentar dolor tipo cólico a nivel de hipocondrio derecho, piel y mucosas con ictericia marcada, 3 cruces, de aparición insidiosa, de más o menos un año de evolución. Al examen físico, abdomen blando, depresible, Murphy negativo, laboratorios reporta bilirrubinas de 10, a expensas de la directa de 8, y bilirrubina indirecta de 2, fosfatasa muy elevada de 1500, ecografías reporta una longitud vesicular de 4 centímetros, paredes de 8 milímetros con múltiples litos polifacetados en su interior. Mm, si comparamos este caso con el anterior caso, pues ambos me dirán por la pertinencia del tema que se trata de una colecistitis, por ejemplo, ¿no? Pero vuelvo a reiterar, el objetivo de esta clase es darles un marco conceptual de qué tipo de colecistitis es, qué complicaciones puede tener o a qué se debe o cómo podemos encontrar, ¿sí? Estos casos son los que tenemos que empezar a resolverlos una vez nosotros pasemos este tema, ¿ok? Entonces entramos ya en el marco del tema. Voy a ir aceptando un par de minutos más a los compañeros que estén ingresando, luego voy a lamentar mucho, no voy a poder ingresar porque me distraigo un poco al admitirlos, ¿sí? Porque ya estamos, creo, con 6 minutos de tolerancia. Entonces, en ese sentido, entraremos a lo que el día de ayer, mientras voy admitiendo a algunos colegas más o algunos de sus compañeros que van ingresando. El día de ayer hemos visto esto, ¿no? Marcos conceptuales claros y concretos. Nunca se olviden que la bilis se produce en el hígado. La vesícula simplemente se almacena y permite coadyuvar en su vaciamiento para poder realizar el proceso de digestión o el proceso exócrino de lo que viene a ser el hígado o de la vesícula biliar, ¿no? Todo lo que en fisiología hemos llevado. Conceptos claros que el promedio de bilis que se produce en el día son más o menos mínimamente entre 600 a 800, como dice Guyton, y obviamente dependiendo del tipo de alimento podemos subir a 2000 a 3000 ml en 24 horas de acuerdo al tipo de alimento que consumamos. ¿Sí? Ok. Anatomía también hemos mencionado que la vesícula, estamos recordando esto porque el tema que vamos a avanzar es aquello, y es muy importante recordar esto porque esto lo vamos a aplicar en un momento. Que la vesícula tiene pues estos segmentos, ¿no? Tiene su infundíbulo, su cuello, su cuerpo, su fondo.
tiene sus paredes, que no debe pasar de los 3-4 milímetros, su longitud de 7-10 centímetros, tiene el conducto de cístico que tiene sus características de las válvulas, y estas válvulas son pues las válvulas de Heister, que ayudan mucho, principalmente, también como un sistema de protección biliar que tenemos. ¿Okay? Ayer también hemos visto desde el punto de vista práctico importante para una cirugía laparoscópica poder identificar el triángulo de Calot con el triángulo hepatocístico o de Baddeley, como se denomina su opónimo, ¿no? Muchos confunden a esto del hepatocístico o al hepatocístico lo confunden con Calot y no es así. Como hemos mencionado, solamente recordando lo que hace 24 horas habíamos hablado, que el triángulo de Calot está formado por el hepático común, el conducto cístico y el techo tiene la arteria cística, como ustedes pueden ver acá. Y el triángulo hepatocístico, llama también de Badel, ese sí, es el hepático común, el cístico y el borde inferior del hígado como contenido a la arteria cística. Muchas veces vemos y pensamos que es al revés. ¿Ok? Avanzando. Eso es importante desde el punto de vista práctico para poder entender una colecistectomía, por ejemplo. La vesícula biliar. La vesícula biliar había mencionado ya algo de esto, que es un saco que forma en forma de pera, como dicen algunos textos, de 7 a 10 centímetros de longitud, capacidad de 30 a 50 ml de almacenaje, tiene su fondo, cuerpo, cuello, infundíbulo, como habíamos mencionado, y tiene estas características histológicas que también son importantes dentro de la función de la vesícula, ¿no? Su tipo de epitelio, cilindro simple, tiene una capa muscular externa que es muy importante dentro, que actúa dentro del vaciamiento vesicular, y otras características también que son importantes. Tenemos que recordar necesariamente lo que ustedes ya han llevado en fisiología, lo que es la fisiología del vaciamiento vesicular. Nosotros sabemos que cuando uno consume una comida copiosa, llega al estómago, a la segunda porción del duodeno, acá están las células I, y las células I son los que liberan a la colecistoquinina. Y la colecistoquinina pues tiene dos funciones importantes. Uno que junto con la acetilcolina permite la contracción del músculo liso de la vesícula y a la vez permite la relajación del esfínter de Oddi. Entre las muchas funciones que tiene la colecistocinina a nivel pancreático, que también lo vamos a recordar en su momento, acá a nivel del árbol biliar, esta función es importante. Entonces, ¿qué pasa cuando uno consume un alimento? Y peor si es un alimento colecistoquinético, como su nombre dice, o un alimento rico en grasa. Viene acá, la célula sí, lo despierta, la colecistocinina, junto con sus elementos como la acetilcolina, por ejemplo, permite la contracción, la relajación y por ende, pues, todo el contenido vesicular de almacenaje se vacía para poder, para poder producir la absorción, pues, la digestión de las micelas, de la grasa, etcétera, etcétera, ¿no? Que eso también ya lo hemos llamado en fisiología. Esto sí es importante, porque esto es lo fisiológico, esto es lo que el cuerpo hace, esto es lo que generalmente se realiza. Pero cuando la vesícula ya está enferma y tiene otros elementos, pues este fenómeno sigue trabajando así, y ahí es donde se producen algunas patologías. Entonces, las patologías, ¿qué son? Esto es una vesícula enferma. ¿Por qué es enferma? Porque ya tiene litos en su interior, ¿no? Ya tiene litos en su interior que no debía de haber. Estos litos a veces pueden vencer a estas válvulas de Heister y migrar hacia el conducto colédoco y producir lo que es una coledocolitis, que entiendo que ya han llevado este tema. Yo me voy el día de hoy simplemente a dirigirme a las enfermedades de la vesícula biliar propiamente dicho. ¿Sí? Es importante esto, ¿por qué? Porque es entender de una patología muy, muy frecuente en nuestro medio. ¿Qué familiar, qué vecino, qué amigo no ha tenido un cólico biliar? Creo que en su vida profesional, independientemente, después de terminar la carrera de medicina general, harán alguna especialidad, igual, les van a preguntar siempre, algún vecino, algún consejo, algo. ¿Por qué? Porque es una patología muy, muy frecuente en nuestro medio. Entonces es obligación nuestra conocerlo y más que conocerlo, dominarlo. Esperemos que vayamos en ese camino. Entonces la bilis les decía que está almacenado en la vesícula, pues es muy diferente a la bilis que viene del hígado, ¿no? Por sus características de absorción, etcétera, de su mucosa que tiene esta. ¿Sí? Entonces, cuando a veces ya esa mucosa se altera por procesos inflamatorios infecciosos, pierde esta capacidad, ¿sí?, de concentración de la bilis y empieza ya a haber la formación de micelas. Y cuando existe ya la formación de micelas, pues obviamente
hablamos, y ahí vamos a entrar a lo que dice Schwartz o lo que dice el almirante Small, que es un triángulo muy didáctico que ha empezado a hablar de la litogénesis. La litogénesis, entiéndase también la formación de cálculos biliares, está en base a esto. Es la integralidad de estos elementos, ¿sí? Cuando hay un equilibrio entre las sales biliares, el colesterol y un fosfolípido como es la lecitina, pues existe este equilibrio, no permite que se precipite lo que vienen a ser las sales biliares y por ende, pues tenemos una bilis estable. Pero cuando este se sobresatura, porque se rompió este equilibrio en nuestro medio, por ejemplo, por mayor consumo de colesterol, obviamente la respuesta va a ser que ya va a empezar a ser micelas, vaso biliar, lodo biliar y ya van a empezar a formarse los cálculos. ¿Sí? Los cálculos, si recordamos, tenemos cálculos negros, cálculos de colesterol, cálculos mixtos. En nuestro medio, lo que más viene a ser de colesterol. Entonces, hay muchas, a eso ya se denomina litiasis vesicular. Entonces, ya estamos entrando al primer término de litiasis vesicular. ¿Qué es una vesícula litiásica o litiasis vesicular? Pues es la presencia de litos en la vesícula simplemente, pero de forma asintomática. Muchos de nosotros no podemos tener algún tipo de síntoma, de un cólico, por ejemplo, pero pues podemos participar, a ver, en la universidad, hay el diplomado de ecografía, que seguramente en algún momento van a hacer ecografías gratis ahí para, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y quizás van a hacer como una campaña. Y bueno, uno se acerca porque es gratis, ¿no? Y les hacen un rastreo abdominal y ahí ven su vesícula. Oh, gran sorpresa, habían tenido piedras, pero no tengo síntomas. A eso se denomina litiasis vesicular, ¿no? Entonces, una colelitiasis, que es la presencia de cálculos en la vesícula, es eso, es la presencia de litos en la vesícula, pero de forma asintomática. Obviamente que cuando ya dan síntomas esta patología, pues ya entramos a otro, que viene a ser la colecistitis. Y la colecistitis se divide en dos grandes grupos, una colecistitis aguda y una colecistitis crónica. ¿Sí? Ahora vamos a entrar un poco más detalles, pero hay algunas causas de formación o que predisponen a la formación de litos o de colelitiasis, como hemos denominado ahora, ¿no? Por ejemplo, generalmente los pacientes ya mayores a 70 años presentan litiasis vesicular. ¿Sí? Presentan litiasis. Puede ser sí o no asintomática, pero lo presenta. Un paciente obeso también tiene mayor predisposición o cuando ha bajado de golpe de peso también puede ser. La circunstancia heredofamiliar contribuye mucho, ¿no? Porque hay de cada 10 personas, 8 o 7 tienen litos en nuestro medio. Hay muchos factores. Factores o hábitos alimenticios, obviamente que sí, pero también hay hábitos heredofamiliares, ¿sí? Por el sistema hormonal, el género femenino es el que tiene mayor predisposición para tener litiasis vesicular, ¿no? Por el factor hormonal. Sí, y la alimentación es importante también y nuestro medio. Les decía, los tipos de litos, ¿no? En nuestro medio el colesterol es el 80% que veían, ¿sí? Luego tenemos a los pigmentarios, luego tenemos a los mixtos. Entonces, estos quizás, el colesterol generalmente son los que presentan con mayor predisposición, ¿sí? Ahí dice que son los más comunes, como les he mencionado. Los cálculos pigmentarios negros son los más, quizás los menos comunes, pero son los que mayor complicación tienen, ¿sí? ¿Por qué? Porque son más duros. Y, por ejemplo, aquellos que hacemos endoscopia, RCP, son más difíciles de sacar del conducto coledociano, que si bien no es el tema de hoy, pero sí, cuando estos cálculos migran de la vesícula al conducto coledociano y te provocan una coledocolitiasis, seguramente que es más complejo muchas veces sacar o destrozar esos cálculos porque son más duros. ¿Ok? Entonces, como en esta diapositiva, ¿no? Que he extraído el hígado simplemente le dice a la vesícula que guarde un resto de bilis que ha generado, que ha producido él. ¿Y para qué? Para que cuando se sobresature de grasa el tubo digestivo le ayude a la digestión. Simplemente aquello. Pero la vesícula, por diferentes factores infecciosos, pues produce en su buena fe, vamos a ponerlo así, los cálculos biliares. Y esos cálculos biliares ya nos dan un montón de problemas muchas veces, ¿sí? Entonces entraremos a una de las patologías propias de la vesícula biliar, que es la colecistitis aguda. Y la colecistitis aguda, pues no es nada más que, pues atraigan a su mente ese gráfico que hemos presentado hace unos minutos dentro de la fisiología.
Este paciente ya tiene litos en la vesícula, ¿no? Acá están sus litos. ¿Qué pasaba cuando uno comía comida colecistoquinética o con grasa? Se iba a la segunda porción del duodeno, ahí las células sí despertaban a la hormona como es la colecistoquinina, y la colecistoquinina que hacía la contracción de la vesícula y la relajación del esfínter de Oddi. Entonces, cuando contrae la vesícula, hace que uno de estos cálculos se vaya, ya sea al bacinete, o se estanque en el conducto cístico en una válvula de Heister. Y como consecuencia de esta obstrucción, ¿sí? De esta obstrucción, pues va a provocar toda la fisiopatología de una colecistitis aguda. En la colecistitis crónica pasa absolutamente lo mismo, con la diferencia de que una vez que el paciente ha recibido tratamiento o hábito dietético, etcétera, después de que se ha impactado esta piedra vuelve a su luz. Y como vuelve a su luz, el proceso de dolor cólico pasó. ¿Sí? Pero los episodios repetitivos de estos cólicos biliares, porque se impacta, desimpacta, impacta, desimpacta, te trae también otros problemas. Pero eso ya se denomina colecistitis crónica litiásica. ¿Sí? Esas dos grandes diferencias tenemos que ir viendo. La colecistitis aguda litiásica porque el cálculo se impactó y no se movió del bacinete o del conducto cístico. Y la colecistitis crónica litiásica que son simplemente sumatoria de cólicos biliares. ¿Por qué? Porque ese cálculo se impactó, sí, pero parcial o temporalmente. Luego fue a su luz y por ende, pues pasó el dolor cólico y por ende el episodio de dolor hasta el próximo episodio. ¿Sí? ¿De cuál nos cuidaríamos más? O sea, ¿de cuál creen más que nos cuidaría? Yo, la verdad, de las colecistitis crónicas. ¿Por qué? Porque la colecistitis aguda, como vamos a ver a continuación, pues generalmente se resuelve a través de una colestectomía. La colecistitis crónica no. ¿Por qué? Porque viene el paciente con un cólico, va donde su médico le da un antiespasmódico. Este antiespasmódico, que simplemente es contra el espasmo vesicular, hace que esta vesícula pues se relaje y por ende el cálculo caiga nuevamente a su luz. Pasó el episodio, y pasó el episodio, y pasó el episodio, y pasó el episodio. Pero al pasar el episodio, la vesícula tiene cambios anatomopatológicos, que ustedes lo han llevado hace 2 años en anatomía patológica. ¿Qué cambios anatomopatológicos que tiene la vesícula? Se engrosa, y ahí tienen que retrotraer la diapositiva que también hace un momento les he mostrado, hasta cuánto era el grosor de la vesícula naturalmente, 3 a 4 milímetros. Pero en estas vesículas ya están más de 4 milímetros, pero engrosadas. ¿Cuánto medía una vesícula? De 7 a 10 centímetros. Estas vesículas ya son pequeñas, miden menos de 7 centímetros. Entonces están empezando a esclerosar, a atrofiar, y con el tiempo, lo que dice anatomía patológica, viene la metaplasia, la displasia, y viene luego el adenocarcinoma, que es cáncer de vesícula biliar. Eso es porque el paciente espera mucho, hace un tratamiento empírico, natural, sí. ¿Pero es culpa de los médicos? También. ¿Por qué la culpa de los médicos? Porque van dándole más antiespasmódico, 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 hasta que el paciente ya no cede, va a hacer estudios y lamentablemente muchas veces ya es cáncer. Eso es la complicación de una colecistitis crónica. El engrosamiento, la atrofia vesicular y todos estos procesos histopatológicos o anatomopatológicos que pueden llegar incluso al cáncer. Es por eso que la epidemiología manda y dice que en nuestro país el cáncer de vesícula biliar es uno de los más altos que tenemos y a nivel latinoamericano somos el primero, somos el número 1 en cáncer de vesícula biliar a nivel latinoamericano. ¿Por qué? Justamente por esto, que no sabemos manejar muy bien los cólicos biliares. ¿Ok? Bueno, pero si venimos a la colestitis aguda, que es este gráfico que te muestra, la colestitis aguda, ¿qué era la diferencia? Que ese cálculo no se movía. Y como no se mueve ese cálculo, ¿sí? Que son este tipo de cálculos, ¿sí? Como no se mueven estos cálculos, van a empezar pues, a hacer los fenómenos fisiopatológicos de la colecistitis. ¿Sí? Ahora, justo, creo que esta mañana he operado un paciente, parece una foto del paciente que operé esta mañana. Y es muy común, pues, ¿por qué? Porque este paciente tiene pues un montón de litos. Si ven su vesícula, es una vesícula ya esclerosada, pero tiene litos más que bilis. Esta vesícula está totalmente enferma. ¿Sí?
Ya tienen, si ustedes son más acuciosos, ya tienen áreas de necrosis, ¿sí? Entonces es importante ver aquello y poder entender, ¿sí? Ok, entonces, con las disculpas del caso, a sus compañeros, si siguen entrando, ya no los voy a admitir, por favor, porque me están desconcentrando un poco. Entonces, si hablamos de la colecistitis aguda, como ustedes pueden ver, pues hay que ver que esta colecitis aguda es, en nuestro medio aproximadamente es muy frecuente verlos, ¿sí? Bueno, avanzamos con la fisiopatología. Entonces, el cálculo se ha enclavado ya. Todo nace del cálculo enclavado que les he mencionado, en el bacinete o en las válvulas de Heister. Subsecuentemente a esto, lo que va a ocurrir es que va a incrementarse la presión intraluminal de la vesícula. Al aumentar esta presión intraluminal de la vesícula, y la vesícula se va a distender, o sea, va a ser mayor de 7 o 10 centímetros, ya va a haber un compromiso del retorno linfático. Cuando hay un compromiso del retorno linfático, la pared se va a edematizar. Estoy hablando de una colestitis aguda, por si acaso. Entonces, la pared se edematiza mayor a 4 milímetros. Y como es edema, va a haber agua en su interior, ¿no? Por eso es mayor a 4 milímetros. Eso es cuando existe un compromiso de retorno linfático. Pero cuando ya existe un compromiso de retorno o compromiso vascular, venoso en un inicio y luego arterial, obviamente ya las paredes van a empezar a tener necrosis o sufrimiento. Y subsecuentemente de esto, algunas veces hay microperforaciones que el organismo sabiamente se defiende y manda al amigo o al defensa de la cavidad abdominal, como es el omento o el epíplon, como quieran denominarse, va y cubre estas microperforaciones. De ahí nace lo que son los plastones vesiculares. Entonces, estos plastrones vesiculares, ¿sí? Estos plastrones vesiculares, pues están cohibiendo esas microperforaciones que pudieran existir en la vesícula biliar. Cuando ustedes al año o este año ingresen a ayudar o a ver una cirugía laparoscópica, seguramente en nuestro medio es muy frecuente, van a ver ese pegamiento que tiene el epíplon hacia lo que viene a constituirse la vesícula biliar. Y esos son plastrones por esos procesos agudos que pudiesen haber tenido en su momento. ¿Sí? Entonces, vuelvo a indicar, la fisiopatología nace de que los clitos obstruyen, y esto obstruyen puede ser en el cístico, en el bacinete. Esto va a incrementar la presión intraluminal y por ende todo lo que habíamos mencionado con liberación de prostaglandinas, etcétera. ¿Sí? También lo que les he mencionado hace un momento, cuando esta obstrucción es parcial o corta, que se denomina cólico biliar. ¿Sí? El dolor espástico a nivel de hipocondrio derecho que tiene una duración menor a 6 horas. Pero cuando es permanente, larga o total, eso se denomina colecistitis aguda. ¿Por qué? Porque la sumatoria de cólicos biliares te van a dar paso a ¿qué? A una colecistitis crónica. Y la impactación permanente o total te va a dar paso a una colecistitis aguda. ¿Sí? Bueno. Ahora, la colecistitis aguda, la colecistitis como tal, no solamente tenemos la colecistitis crónica y la colecistitis aguda, que es quizás lo más frecuente que podemos encontrar en un 90%. También tenemos, por ejemplo, dentro de la colecistitis agudas como una subclasificación a la colecistitis edematosa, a la colecistitis necrotizante y a la colecistitis supurativa. ¿Sí? Dentro, dentro de lo que viene a constituirse la colecistitis aguda. Pues como ustedes pueden ver ahí, esa imagen es de una colecistitis edematosa, o sea, el cálculo está enclavado entre 2 y 4 días. Seguramente este paciente va a tener una colecistitis de tipo edematosa. ¿Sí? Si ese cálculo está enclavado más de 3 a 5 días, ya vamos a empezar a tener sufrimiento de la pared vesicular, a eso se denomina una colecistitis necrotizante. ¿Sí? ¿Por qué se da esto? Ya los he mencionado, por el incremento de la presión intraluminal y como subsecuente, pues, por la alteración del retorno venoso y del flujo sanguíneo. Esto es lo que pasa en una colecistitis aguda. Aparte, una complicación muy frecuente también de la colecistitis aguda es que cuando hay una obstrucción, va a haber una éstasis dentro de la vesícula propiamente dicha. Y esta éstasis de la bilis
en la vesícula propiamente dicha, nos va a llevar a lo que se denomina un piocolecisto o empiema vesicular. ¿Por qué? Porque este piocolecisto o empiema vesicular, pues seguramente no es secundario a que existe una sobrepoblación bacteriana. ¿Sí? Sí, bueno. Habíamos mencionado también que nosotros la colitis supurativa va entre 7 a 10 días. Y otro aspecto que ya hemos mencionado, que la colecistitis crónica, que ya les había explicado anteriormente. Ahora hay dos formas especiales en las cuales nosotros tenemos que tomar una vital importancia. Las colecistitis de tipo enfisematoso y la santo-granulomatosa. ¿Por qué? Porque esta colecistitis de tipo enfisematoso, ¿sí? Y en pacientes diabéticos es de un tratamiento urgente, urgente. ¿Por qué es de tratamiento urgente? Porque estas vesículas enfisematosas fácilmente te llegan a la sepsis y a la gangrena. Entonces, estos pacientes hay que operarlos lo más pronto posible, ¿sí? Esta vesícula enfisematosa es cuando ya la infección como tal ha producido ya anaerobios y anaerobios producen gas, ¿sí? Y podemos ver fácilmente aire ya en la pared de la vesícula. Eso no es normal. Entonces, la ecografía, que lamentablemente es muy operador dependiente, pero si le toca en buenas manos, te va a dar este informe, que tiene gas en la pared de la vesícula. Y si tiene gas en la pared de la vesícula y tu paciente es diabético, ojo, a ese paciente hay que operarlo lo más pronto posible porque si no te va a hacer sepsis, una gangrena y puede complicarse muchísimo. Esa es la variante de la colestitis enfisematosa, ¿sí? Causada principalmente por ese germen que ustedes ven, que es el Clostridium perfringens. La otra es la colestitis santogranulomatomatosa, ¿sí? Esto principalmente, pues, pueden romperse los senos de Rokitansky, Echov, etcétera, pero si ustedes viene su paciente de emergencias, como la gran mayoría, ven la ecografía, el ecografista es bueno, o ustedes ven gas en la pared, tu paciente es diabético, ojo, hay que tratarlo más oportunamente a ese paciente, de forma precoz. Hay una forma que a veces nosotros nos peleamos con los clínicos, ¿sí? Que es la colecistitis alitiásica. La colestitis alitiásica, si bien tiene un porcentaje muy, muy bajo, pero existe. ¿Qué significa eso? Esa vesícula no tiene piedras, pero por su forma, que es acodada, ¿sí? O por otros factores, un ayuno prolongado, etcétera, existe una viscosidad de lo que es la bilis y fácilmente te pueden provocar una colecistitis de tipo alitiásico, ¿no? Hay una discordancia, ¿ves, no? Pero no tiene piedras, ¿por qué le van a operar? Y el paciente tiene absolutamente todos los síntomas de una colecistitis. Existe la variante de alitiásica, ¿sí? Existe esa variante. Son los menos, evidentemente, pero existe porque le haces una ecografía y te dan las mismas imágenes. No te da imagen de piedra, pero sí te dan las imágenes de doble halo, o sea, edema de la pared, aumento de la vesícula en su diámetro, etcétera, etcétera. Ok, avanzamos. Entonces, estas colecistitis también pues, son muy importantes. Les había mencionado que cuando no se trata a tiempo, pues se gangrena y muchas veces se perforan, te puede dar una peritonitis química, que es lo mismo que una peritonitis biliar, ¿sí? Y puede tener subsecuentemente muchos aspectos. Bueno, algo que también tenemos que tomar en cuenta y está dentro de lo que es la patología biliar de la vesícula propiamente dicha, es este gráfico que ustedes pueden ver acá, ¿no? Que estoy apuntando con el puntero. ¿Qué es esto? Es el famoso síndrome de Mirici. ¿Qué es el síndrome de Mirici? El síndrome de Mirici es cuando un cálculo está completamente ubicando a lo que es la vesícula biliar. Si ustedes, primer gran concepto, esta vesícula es corta o es larga. Es corta, ¿sí? O sea, estamos hablando de una colestitis crónica. ¿Se acuerdan que les dije que en las colestitis crónicas la vesícula mide menos de 7 centímetros, o sea, se está esclerosando o atrofiando? Es una vesícula más o menos así, que no tiene nada de bilis, más bien que tiene absolutamente todo un lito. Este cálculo, cuando bueno, se va a anidar, vamos a poner ese término, en el conducto biliar principal, como es el colédoco, causa una compresión extrínseca de este conducto colédoco, como ustedes pueden ver acá. Eso se llama mirici tipo 1. Pero cuando ya
con el tiempo, este cálculo ya has definido la barrera entre lo que es la vesícula y el colédoco, eso se llama fístula. Y entonces, al haber esta fístula, la piedra migra menos de 2 tercios, tipo 2, más de 2 tercios, tipo 3, y la vesícula, la bilis se pasa totalmente, perdón, la piedra se pasa totalmente al conducto coledociano, tipo 4. ¿Sí? Entonces, ¿cuál de los 4 o 5 tipos que hoy hay un tipo más? El tipo 5, que es la fístula, pero entre la vesícula y el estómago, o la vesícula y el intestino, que es el tipo 5 de Mirici, que actualmente lo han agregado. Pues, ¿cuál? Si nosotros vemos el tipo 2, 3, 4 y 5 son fístulas. ¿Cuál no es fístula? El tipo 1. ¿Por qué? Porque todavía es una compresión extrínseca del conducto coledociano. Entonces, eso es el famoso síndrome de Mirici también, que tenemos que tomar en cuenta, que es propio de la cronicidad de las patologías. Ahora, ¿cuál es la clínica? Hemos hablado de los cálculos, que los cálculos impactan, otros totalmente, otros parcialmente o temporalmente. Pues el síntoma definitivo que siempre trae a su consultorio, a emergencias, donde sea, es el cólico biliar o el dolor abdominal. El dolor abdominal se refleja en un cólico biliar, ese dolor espástico que tiene el paciente. Todos vienen con ese dolor. ¿Dónde es ese dolor? A nivel de lo que es a nivel de hipocondrio derecho. ¿Sí? En hipocondrio derecho tenemos ese dolor. Puede estar acompañado de náuseas, puede estar acompañado de vómitos. Ese dolor se puede irradiar a lo que es la escápula, a la región lumbar, ¿ok? Y es el síntoma capital, ¿no? El dolor cólico. Cuando ese dolor cólico pasa, o sea, tiene una duración menor, ¿sí? Con el tratamiento que ustedes han implementado, pues ya entramos a otro tipo de patología como la colitis crónica, les decía. Puede haber astenia, puede haber fiebre, ¿sí? ¿Cuáles eran las complicaciones de una colitis aguda? Si se acuerdan, a un par de minutos les he mencionado que las complicaciones de una colitis aguda era el empiema o piocolecisto, empiema vesicular o piocolecisto. ¿Por qué? Porque gracias a la obstrucción hay una éstasis, hay una sobrepoblación bacteriana y como consecuencia de esto, pues tenemos la presencia de pus en la vesícula, propio de una colecistitis aguda litiásica. ¿Sí? Entonces, en esos casos ya te puede dar fiebre. Ya está complicándose porque está sobreinfectándose esa vesícula. ¿Sí? Ok. Puede también tener un poco de taquicardia, puede tener o no tiene ictericia. En colecistitis, ustedes ya han debido llevar lo que es coledocolitiasis con algún otro colega del capítulo de abdomen, pero generalmente en la colitis habrá, no habrá ictericia. No tendría que haber ictericia, a excepción de las colecistitis agudas. ¿Pero por qué? No por migración, como es en el caso de las coledocolitiasis, sino por compresión. Imagínense usted a una vesícula que es como un globito totalmente inflado, porque es una colitis aguda, eso extrínsecamente va a ir y va a comprimir al colédoco y te va a causar una subictericia. Yo lo pondría ese término, ¿no? No una ictericia como tal, sino una subictericia que significa que hay una pequeña, rara coloración de la piel y de los ojos. ¿Sí? Sí. Ahora, el examen físico. ¿Qué maniobra es la maniobra patognomónica que seguramente sus profesores en semiología les han enseñado? Murphy, la maniobra de Murphy. La maniobra de Murphy siempre va a ser positivo en una colecistitis aguda. Y eso no es memorizar, es el por qué. Por lógica, cuando nosotros tenemos una vesícula obstruida, agrandada, aumentada de longitud, porque está obstruida, ¿sí? ¿Qué va a hacer cuando uno inspira? Al inspirar, nosotros hacemos una maniobra unibimanual, le pedimos al paciente que inspire, y al inspirar, obviamente, la compliance aumenta, el hígado, el diafragma baja, el hígado baja, y el lecho donde está la vesícula va a ir y va a tocar con la mano explorador, y obviamente el paciente va a dejar de inspirar. ¿Por qué? Por el dolor. Eso es Murphy positivo. Entonces, Murphy positivo es propio de las colecistitis agudas litiásicas, porque esa vesícula está tensa, grande, inflamada. En una colecistitis crónica, no tendría por qué haber Murphy positivo. El Murphy será negativo. ¿Sí? Es importante entonces también ver aquello. Ahora, vamos avanzando. A ver, hay
un esquema que lo voy a pasar de forma concreta, para no cansarlos, de una colitis aguda, que se denomina los criterios de Tokio. Los criterios diagnósticos y tratamiento de Tokio, del 2018, que es el último que ha salido, son unos criterios adecuados para ver nosotros cómo podemos actuar frente a una colecistitis aguda. ¿Sí? Estas directrices desde 2007 van cambiando cada vez, pero el último es el 2018, pues nos dan muchas directrices muy útiles. ¿Y cuáles son esos criterios de Tokio? Tiene tres parámetros importantes. Signos locales de inflamación. ¿Cuáles son los signos locales de inflamación? Un signo de Murphy positivo. La presencia de una masa palpable a nivel del hipocondrio derecho, o dolor o sensibilidad. Esos son los signos locales. Signos sistémicos. ¿Cuáles son los signos sistémicos de inflamación? Fiebre, un PCR elevado y la presencia de leucocitosis o elevación de glóbulos blancos, como quieran denominarse ustedes. ¿Y cuáles son los criterios imagenológicos? Los que son característicos propios de una colecistitis. ¿Y cuáles son los criterios ecográficos de una colecistitis aguda? Vamos primero a la colecistitis aguda. Todo lo que hemos hablado. Porque las ecografías simplemente son fotos. Entonces, ¿qué tendrá una colecistitis aguda? Número 1, cálculo enclavado en el bacinete o en el conducto cístico. Número 2, aumento de diámetro y de longitud de la vesícula biliar, mayor a 7 o 10 centímetros. Y número 3, presencia de un edema de la pared o imagen en doble halo, mayor a 4 milímetros. Esos son los signos ecográficos característicos. Hoy en día también se ha agregado lo que es como se hace con el transductor, ¿no? Un Murphy positivo ecográfico. ¿Por qué? La ecografía se hace con un transductor, igual hacen una pequeña compresión y al hacer esa compresión, pues muchas veces les molesta a los pacientes. ¿Sí? Ok, vámonos. Entonces, ¿cuándo hay una sospecha diagnóstica y cuándo hay un diagnóstico definitivo? Siempre hay una sospecha diagnóstica cuando hay un ítem del grupo A, o sea, de signos locales de inflamación, más un ítem del grupo B. Ahí nosotros tenemos que sospechar. Pero cuando ya es un diagnóstico definitivo, cuando hay un ítem del grupo A, cuando hay un ítem del grupo B y cuando hay un ítem del grupo C. ¿A qué me refiero? A ver, sencillito. El paciente tiene inmunológico positivo, ¿sí? Tiene fiebre o su laboratorio está con glóbulos blancos elevados o PCR elevado. Ya son 2 puntos. Tiene una de las imágenes que hemos mencionado, o tiene un cálculo enclavado, o tiene distensión, aumento del diámetro, longitud del paciente, o imagen doble halo, otro punto. Entonces, ese paciente ya tiene un diagnóstico de una colecistitis aguda litiásica, aguda. ¿Sí? Esto tiene muy buena sensibilidad, especificidad. Como ustedes pueden ver, el 2007 tenía una especificidad del 93%, el 2013 una sensibilidad del 96%, y el del 2018 todavía lo estamos en estudio. Yo creo que la pandemia ha retrasado un poco, pero entiendo que de aquí a este año, al año ya van a sacar las conclusiones y seguramente se va a mantener la especificidad o va a subir. Entonces, estos son, si ustedes abarcan esto lo que es medicina basada en evidencia, y ven esto, y ya pueden hablar de una colecistitis aguda litiásica. Bueno, la ultrasonografía es muy importante para el diagnóstico de, ¿cuál es el gold estándar o estudio de oro para el diagnóstico de patología biliar o de colecistitis? Definitivamente, la ecografía hepatobiliopancreática. La ecografía hepatobiliopancreática ayuda mucho como un diagnóstico complementario. Por favor, estimados casi colegas, el diagnóstico lo hacen ustedes, no la máquina. Entonces, el diagnóstico clínico es lo más importante. Se pueden coadyuvar con laboratorio y coadyuvar con imágenes como es la, la ecografía. Pero no esperen que la ecografía les dé un diagnóstico a ustedes. Lamentablemente eso se ha visto en las últimas décadas, en los últimos años, perdón, y eso es un gran error. Ya les he mencionado, la ecografía es muy operador dependiente. ¿Qué significa operador dependiente? Siempre les repito a mis alumnos en prácticas. Depende quién haga esa ecografía. ¿Sí? Hoy en día estamos 90% lleno de ecografistas, que no es malo, está bien, pero en manos expertas seguramente les va a ayudar mucho. Y en manos inexpertas o que tengan sesgos de formación, seguramente les va también a hacer llevar a tener pues diagnósticos erróneos.
pero el diagnóstico clínico, lo que ustedes ven, lo que ustedes palpan, lo que ustedes examinan, es lo más importante. Entonces, volviendo a la ecografía, pues en la ecografía tenemos estas imágenes, ¿no? Por ejemplo, una colestitis aguda. Una colestitis aguda vamos a tener imagen en doble halo. Esto me refiero al doble halo, ¿no? Imagen en doble pared, que va a haber cálculos en su interior, etcétera, ¿no? Un cálculo puede ser enclavado en el bacinete, un edema de pared, de doble halo, doble pared, como ustedes pueden ver, ¿no? Una imagen acá, una imagen lúcida del medio, que significa de agua, imagen clásica de mayor a 4 milímetros, imagen clásica de una colestitis aguda, ¿sí? Aquí igual la imagen en doble halo, doble pared, clásico, ¿no? Digo que viendo estas imágenes ustedes no se van a olvidar. Otra imagen clásica, acá también, que es muy importante verlos, ¿sí? Bueno, pueden pedir también otro estudio importante que es la tomografía. Yo creo que muchos centros en esa edad no tienen tomografía. Yo lo puedo pedir la tomografía si quiero o estoy sospechando de qué, de una vesícula enfisematosa, por ejemplo. ¿No? Este paciente es diabético y su imagen en la ecografía es medio rara, le pido una tomografía. Y en la tomografía me va a demostrar que tiene aire, ¿sí? En la pared o aire dentro de la vesícula biliar. Ah, tomo mi conducta, ¿sí? Ahí también pueden ver ustedes otra resonancia magnética que hoy día está entrando ya la colangiorresonancia. Muy pocos centros lo tienen, pero con el tiempo quizás muchos más lo tendrán, que también es un método de estudio importante, ¿sí? Otra imagen de colangiorresonancia que les da unas imágenes muy lindas para poder interpretar lo que es la vesícula biliar y el árbol biliar. Ok. Ahora, hay criterios de la colecistitis, pues según también lo que es Tokio 2018, lo divide en tres grandes grupos, ¿no? El grado 1, que es la colecistitis aguda, simplemente, el grado 2 y el grado 3. Pero ¿para qué me sirve esto a mí? Para tomar una conducta. ¿Qué hago? ¿Cuándo lo opero? Una pregunta que me hacía uno de sus compañeros en la visita, si no me acuerdo si era estos días, y me dice, ¿cuándo lo opero, doctor? Pero este paciente, ¿lo tengo que operar hoy? Porque en emergencias por el dolor, una colestitis aguda, el familiar quiere, y a ustedes los ha pasado, algunos de ustedes, quieren que se lo opere ahora, porque el dolor piensan que su familiar está complicándose. Y puede ser cierto o no puede ser cierto, ¿sí? Porque la colestitis muchas veces son muy crónicas, ¿no? Entonces, ¿cuándo opero? ¿Cuándo no opero? A ver, entraremos en fin. A ver, vámonos a este. Cuando es un grado 1, nosotros podemos operar directamente, ¿sí? Podemos operar, lo programamos para una colestectomía laparoscópica. Cuando es un grado 2, según los criterios de Tokio, ya en centros de experiencia. ¿Qué significa esto? En centros en los cuales operan colestitis agudas todos los días, generalmente esos centros son los hospitales de tercer nivel, también lo podemos programar una colestectomía laparoscópica, ¿sí? Pero cuando hay una inflamación, a estos pacientes quizás primero le podemos dar un tratamiento médico con antiinflamatorios y luego recién programar la cirugía laparoscópica, se denomina la colestectomía diferida. Y cuando es un grado 3, a estos pacientes primero tenemos que tratar la disfunción orgánica, tratar la inflamación local y recién operar. Podemos tratar a través de un drenaje biliar percutáneo para poder descomprimir la vesícula, pero recién tratar. Algo que los digo a mis residentes, no es operar por operar. El buen cirujano sabe cuándo operar y cuándo no operar. Muchas veces no seguimos estos criterios y nuestros pacientes están así. Ahora vamos a entender. Si yo tengo un paciente que tiene una disfunción cardiovascular, ¿no? Tiene neurológica, respiratoria, renal, y lo opero este paciente de entrada, lo estoy condenando a muerte, porque es un grado 3. Primero tendré que estabilizar esto, y en el peor de los casos hacer una punción percutánea para vaciar el hígado, tirar la vesícula, y recién operar, ¿sí? Cuando es un grado 2, ¿qué significa esto? Que tiene glóbulos blancos elevados, una leucocitosis, ¿sí? Tiene una duración mayor a 72 horas. Y si recordamos un poco hace un momento, 72 horas obstruido en una colestitis aguda, ¿qué va a pasar? Seguramente ya se va a estar necrosando la pared. Ojo, ¿a este paciente hay que operarlo? Sí, lo podemos operar, pero si queremos operar por la paroscopía, tendrá que ser en centros con experiencia. ¿Por qué? Porque la inflamación que tienen los pacientes pueden hacer también cometer algunas iatrogenias como lesiones de vía biliar, ¿sí?
Pero si no tienen un centro de experiencia a la mano, es un centro de primer nivel que no tiene un centro de segundo nivel que no tiene mucha experiencia, le pueden dar tratamiento antiinflamatorio primero, esperar que desinflame 24 horas, un control laboratorial y si ha mejorado, ya lo pueden operar. Ahora, en una colestitis aguda que no tiene ningún criterio de disfunción cardiovascular, neurológica, tampoco tiene leucocitosis, no tiene tiene una duración menos de 72 horas, etcétera. Claro, ese paciente hacemos lo que Tokio dice, que es esto. Programamos una colestectomía laparoscópica. Entonces, tenemos que enmarcarnos en esos aspectos para ver nosotros cuándo lo operamos y cuándo no lo operamos. Muchas veces en hospitales que están tan saturados como son hospitales grandes, como Hospital del Norte, Hospital de Clínicas, etcétera, viene el paciente con dolor, pero nosotros hacemos laboratorios. Y en los laboratorios veo que no tienen leucocitosis. La ecografía veo que no tiene signos de aire en la vesícula, etcétera. A veces lo ponemos un tratamiento médico, los internamos y los programamos la cirugía. ¿Sí? Ok. Entonces, esto es cuando podemos operar. ¿Cuándo es el momento óptimo de colestectomía? Creo que ya les hemos mencionado, ya les he respondido con los que, y no lo digo eso, no lo dice el doctor Morochi en esta clase teórica, lo dicen los criterios de Tokio, que son criterios mundialmente aceptados. ¿Sí? Entonces, en grado 1, le pueden dar, ustedes, ¿qué hacen ustedes? ¿Qué hacen ustedes cuando viene el paciente a su consultorio? Y es un grado 1, le dan antibióticos, lo observan, o directamente, si están en una clínica, eso lo harán en un consultorio, ¿no? Les dan antibióticos, lo observan. Pero si trabajan en una clínica, si es un grado 1, pues ya pueden programar la colestectomía laparoscópica. ¿Qué hace un grado 2? Le dan antibióticos de inicio, ¿por qué? Porque asumimos que tiene una leucocitosis, ¿sí? Y pueden programar una colestectomía laparoscópica. Sí, lo pueden hacer. Si tiene experiencia, si el team quirúrgico tiene experiencia, lo programa. Y si no tiene experiencia o no tienen los medios, pues lo pueden dar los antibióticos y pueden diferir la cirugía unas 12, 24, 48 horas. ¿Cuándo, si les toca un paciente con todo lo que hemos mencionado, un grado 3, deriven a ese paciente? Urgentemente deriven a este paciente a un hospital de tercer nivel, porque puede quizás necesitar ya terapia intermedia o en el peor de los casos, terapia intensiva. Y ahí harán todo este algoritmo que está acá. Ok. Entonces ya se mencionó de esto, creo que es la misma diapositiva, todo eso. ¿Cuál es el tratamiento de la colecistitis? Uno es el tratamiento médico y otro tratamiento definitivo. El tratamiento médico es lo que ustedes van a hacer. ¿Y qué van a hacer ustedes? Le pueden poner una venoclisis, le pueden poner un antiespasmódico, obvio que le van a poner en NPO, lo van a observar, van a pedir laboratorios y van a ver si es un grado 1, un grado 2, un grado 3. ¿Sí? Y ahí actúan lo que hemos mencionado hace un momento. Es un tratamiento médico, paliativo. Pero ¿cuál es el tratamiento definitivo de la patología de la vesícula biliar? Es la colecistectomía. ¿Sí? La colecistectomía, que hace unos 30 años ha entrado como boom en el mundo y se quedó, me refiero a la colecistectomía laparoscópica, pues es algo que estos profesores que están en la foto se atribuyen muchos de ellos, pero lo han hecho ahí en Francia, etc. Entonces, la colecistectomía laparoscópica, pues es definitivamente el tratamiento definitivo de una colecistitis, ¿sí? Ojo, pero no todo sale por colecistectomía laparoscópica. El índice de conversión a nivel mundial son del 3 al 4%. Y en nuestro medio el índice de conversión es del 5 al 6%. ¿Qué significa eso? Que de cada 100 pacientes en nuestro medio, 5 o 6 pacientes se van a abrir por diferentes factores. Porque ha sangrado, está muy inflamado, no he podido ver, se abren. Entonces, nunca ustedes prometen esto. Siempre también les digo a mis alumnos en prácticas. Medicina no es una materia, no es un área exacta. ¿Sí? Siempre puede haber complicaciones. Y entonces, de cada 100 pacientes, 5 o 6 en nuestro medio se convierten, o sea, se vuelve en cirugía abierta. ¿Sí? Como ustedes pueden ver, hay muchas escalas de conversión que no lo voy a, solamente les voy a mostrar a ustedes para que tengan una idea. Esto les sirve mucho más a mis residentes cuando yo veo esto, mi paciente es mayor a 60 años, tiene una pared vesicular mayor a 4 milímetros, tiene una colecistitis aguda tipo Tokio 2 o 3,
O, lo contrario, tiene una vesícula que es esclerotrófica, pequeñita, menor de 5 centímetros. Tiene una cirugía gástrica, porque la han operado hace tiempo, o peritonitis, tiene una cirugía de adherencia. Ah, ya planifico como cirujano esa cirugía, ¿no? ¿Qué digo? Entro a quirófano, digo, alisten, vamos a entrar por la paroscopia, pero si está muy complicado, lo vamos a ver en 5 o 10 minutos. Entonces, mi team quirúrgico, mi instrumentista ya está lista. Para eso le sirve al cirujano. Criterios, ver, analizar al paciente antes de la cirugía. ¿Sí? O en el mismo acto operatorio. La pared está muy engrosada, el cálculo está muy impactado, no se puede mover, no puedo ver lo que es el triángulo de calor, el triángulo de Badel, no puedo identificar esos triángulos, mejor es convertirlo, porque si no va a causar mucho más daño al paciente. Con ese paréntesis, porque esto a más detalles son para mis residentes, o cuando uno de ustedes sea también mi residente en el hospital de con tiempo, seguramente vamos a entrar a más detalle de esto. Pero ustedes como médicos generales integrales tienen que saber diagnosticar qué es una colitis aguda, qué es una colitis crónica, qué es un cólico biliar, qué es una colitiasis y qué complicaciones tiene cada una. ¿Sí? Aquí hay las colestectomías subtotales, colestectomía de una cirugía abierta, cuando no puedo identificar el triángulo de Calot, el triángulo de Baddeley, yo solamente secciono a nivel del bacinete y pues lo dejo. Es lo más sano, lo puedo un muñón ahí, es lo más sano que puedo hacer, porque si no voy a dañar otras estructuras nobles. Y esto es el tratamiento de una colestectomía, ¿no? Esta mañana creo que han visto un par de sus compañeros, o el otro día, no me acuerdo, una colestectomía. Entonces, esto es, y tienen que identificar estas estructuras, el conducto cístico y la arteria cística. Siempre, siempre, ¿sí? Si no identifican esto, mejor es no clipar. En cirugía, tienes que estar seguro de lo que haces, no puedes suponer. Si te confundes y esto no lo pues, individualizas bien, y en vez de clipar esto que es el conducto cístico y clipas o seccionas el conducto colédoco, ya está, ya fue, ¿no? Es una complicación severa. Entonces hay que identificar bien y con la colestectomía laparoscópica, por eso es importante la anatomía que les había mostrado al principio, el día de ayer y al principio del día de hoy, de los triángulos hepatocísticos y calot. Nos sirve mucho para poder interpretar y ver esto. Paso a paso, cortito, ¿no? Agarro el fondo de la vesícula, lo tracciono hacia arriba, busco los triángulos hepatocístico y de calot, desperitonizo, y a modo de desperitonizar ya voy a identificar, voy a ir trabajando y voy a identificar el conducto cístico y la arteria cística. Clip, clip, secciono y termina la cirugía. Parece fácil, ¿no? Porque estas fotos son, pues, de una colestitis no complicada. En nuestro medio, de cada 10, 2 tengo de estas. Las otras 8 son vesículas terribles, ¿no? Muy edematizadas, etcétera. Pero desde el punto de vista didáctico, sirve mucho esto. ¿Sí? Ok. ¿Eso con qué pueden iniciar? En síntesis, recapitulando, ustedes van a manejar un grado 1, porque son médicos de primer nivel de asistencia. Entonces, si su paciente tiene y quiere manejar antibióticos, definitivamente pueden tomar una de estas opciones. Por ejemplo, pueden poner una ceftriaxona, ¿sí? Un grado 2 también la ceftriaxona. Una cefalosporina de tercera generación, síntesis, le sirve muchísimo. ¿Ok? Muy bien. Haciendo un resumen, ya para despedirnos, porque estamos casi en hora. Las colitis agudas la colitis aguda se debe a la impactación del cálculo biliar permanente del hito a nivel del bacinete del conducto cístico. Subsecuente a esto, existe un aumento de diámetro, de longitud y engrosamiento por edema. Y una éstasis. Sus complicaciones, un empiema vesicular o piocolecisto. ¿Qué significa eso? Entre paréntesis, presencia de pus dentro de la vesícula. Colestitis crónica. La colestitis crónica son episodios repetitivos de cólicos biliares. Un cálculo impactado parcial o temporalmente en el cístico o en el bacinete. Pero estos episodios repetitivos, ¿qué te van a dar? ¿Disminución de qué? Disminución del diámetro y de la longitud, menor a 7 centímetros. ¿Sí? Menor a 7 centímetros. Va a haber un engrosamiento de la pared, no edema, engrosamiento de la pared, y las vesículas se van a empezar a atrofiar. La famosa vesícula esclerotrófica. Como consecuencia de esto, va a haber cambios anatomopatológicos. Y estos cambios anatomopatológicos te van a llevar ¿a qué? A una metaplasia, a una displasia y a un cáncer de vesícula biliar.
Las colestitis agudas, como siempre también los refiero a mis alumnos, no llegan pues a cáncer de vesícula biliar. ¿Por qué? Porque obviamente el dolor cólico, el dolor permanente, pues terminan operándolos en X lugares. ¿Sí? Importante. Murgi positivo, sinónimo de colestitis aguda. Murgi negativo, sinónimo de colestitis crónica. ¿Ok? No se olviden de eso. Creo que, y todo lo que hemos hablado también es importante para ustedes. Bueno, ahora sí, para terminar, volvemos a los casos que había mencionado al principio de la clase. Este paciente de sexo femenino, entonces yo subrayo esto, ¿no? Femenino. ¿Por qué subrayo? Porque quizás es lo que mayor preponderancia de cólicos de litiasis vesicular tiene, por las hormonas, hemos dicho, ¿no? 44 años, acude a emergencias, dolor cólico a nivel derecho, náuseas, vómitos, Murphy positivo. Temperatura mayor a 38. Glóbulos blancos elevados. La ecografía reporta una longitud de 12 centímetros. Paredes de 6 milímetros, con lito en bacinete. Diagnóstico: colecistitis aguda litiásica. Si son más finos y han pasado esta clase, colecistitis aguda litiásica con empiema vesicular o piocolecisto. ¿Por qué? Porque tiene leucocitosis y tiene fiebre. ¿Sí? Ese es su diagnóstico. El caso 2, paciente de sexo masculino, 64 años de edad, que acude a emergencias por presentar dolor en el pulmón derecho, piel mucosa ictérica 3 cruces, aparición insidiosa, menos de un año de evolución. El examen físico tiene Murphy negativo, sus bilirrubinas están elevadísimas, de 10 a expensas de la directa, fosfatas alcalinas reporta 1500. Esto es una colecistitis, es una colitiasis, ¿qué es? No enmarcan lo que hemos hablado el día de hoy. Pero entiendo que han debido llevar ustedes el tema de, o van a llevar, no sé, de síndrome ictérico obstructivo. Pero este paciente, por la edad, por la ictericia, que es, miren, insidiosa de un año de evolución, por esa fosfatasa alcalina que está 10 veces más elevado a su valor normal, yo me inclino a un síndrome ictérico obstructivo. Puede ser una coledocolitiasis, sí, pero también puede ser un cáncer de vesícula biliar. ¿Por qué? Porque su vesícula es pequeña, esclerotrófica, muy engrosada. Este paciente puede haber hecho en el tiempo una colitis crónica, ahora está atrófica, puede haber hecho metaplasia, puede haber hecho displasia y tiene alta predisposición para pensar en un síndrome ictérico obstructivo, pero de causa neoplástica, o sea, de cáncer, ¿no? Esto debería ir de la mano un poco con lo que entiendo les han debido explicar también en lo que es el síndrome ictérico obstructivo, ¿no? Entonces, si ustedes me han entendido esto y sobre todo, que es más propio del tema, este caso, y han entendido, y si se les presenta esto y me ponen un buen diagnóstico, creo que ha valido la pena esta hora que estamos juntos. Bueno, si tienen alguna pregunta, ya para terminar, quieren que reitere algo, con gusto, pues lo reitero. Estoy atento a sus preguntas. Bueno, no habiendo preguntas, pues muchas gracias nuevamente por su participación en las clases y nos estaremos viendo con los temas o el tema que nos falta para poder concluir este módulo. Muchas gracias, que tengan muy buenas noches, hasta la próxima teórica. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Ya, doctor. Muchas gracias, doctor. Hasta luego.